Osvaldo que nos dirija la primera oración, y luego nuestro hermano Jorge González tendrá su tiempo para presentarnos el capítulo 19 del libro de los Hechos, y nuestro hermano Mario Moreno, por favor, nos dirige la oración después de la presentación del hermano Jorge. Hacemos comentarios y después de los comentarios habrá otra oración que le voy a pedir al hermano Ramón que por favor nos dirija en ella. Y después de ello nos quedamos comentando un rato los que queramos. El hermano Ramón quiere exponer algo, quiere presentar algo que es muy interesante, así que vamos a tratar de quedarnos un poquito después de la presentación. Con este orden, amados, vamos a dar inicio. Hermano Osvaldo, tiene el tiempo, por favor. Gracias, hermanos. Oremos. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias porque nos has dado la vida y la oportunidad de estar nuevamente a través de estas plataformas con el único propósito de poder presentar tu evangelio, poder presentar tu palabra escrita. Esperando, Señor, que puedas bendecir al hermano Jorge y le puedas ayudar a recordar lo que él ha preparado y ha estudiado para el beneficio de cada uno de los que estamos en esta plataforma, pero también para aquellos que están en Facebook y aquellas personas que aún no son cristianas, de igual manera para que puedan observar a través de todos estos capítulos cómo se llega a la conversión para ser un cristiano verdadero, siguiendo los ejemplos del Nuevo Testamento. Quedamos en pie ante tu presencia y sea usted el invitado especial. Todo se lo pedimos y se lo rogamos a través de Cristo Jesús, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Muy bien, gracias, hermano Osvaldo. Tiene su lugar el hermano Jorge. Adelante, hermano. Pues una vez más, todos me escuchan, hermanos. Ok, pues una vez más le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para poder continuar el estudio del libro de Hechos, como cada uno de nosotros que nos conectamos a través de esta plataforma, que tenemos este privilegio de presentar un capítulo del libro de Hechos, la cual a este momento estamos en Hechos capítulo 19, como sabemos, y su servidor tiene el privilegio de presentar este estudio. Y como siempre, antes de iniciar en el capítulo 19, vamos a empezar un repaso rápido de todos los capítulos que hemos cubrido hasta ahora. Como sabemos, en Hechos capítulo 1, el Señor, después de resucitar de entre los muertos, se le aparece a sus discípulos durante 40 días, preparándolos para la promesa de la venida del Espíritu Santo, que sabemos sucede en Hechos capítulo 2. Pero después, o continuando de Hechos 2 hasta el capítulo 7, la palabra de Dios se centraliza en la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, compuesta de cristianos judíos, la cual estos 6 capítulos continúa mostrándonos el crecimiento de la iglesia a cómo se predica el evangelio, y después vemos su persecución. Después, en los capítulos 8 al 10, vemos que por la persecución muchos abandonan Jerusalén y van en otros lugares predicando el evangelio en lugares como Samaria, y también personas como el eunuco escuchan la palabra de Dios en Damasco, como Ananías le predica a Saulo, que más tarde iba a ser el apóstol Pablo. También vemos a Pedro por la región de Lida y Jope, y termina en Cesarea predicando el evangelio a los primeros gentiles que obedecieron el evangelio. A través del capítulo 11 y 12 regresamos a Jerusalén, enfatizando otra vez en Jerusalén. Pedro regresa a Jerusalén, donde tiene que explicar
porque entró y estaba en la casa de un gentil. Mientras en Jerusalén la persecución seguía aún más pesada. Muchos continúan dejando Jerusalén y terminan algunos en Antioquía, donde empieza una obra, una iglesia se establece ahí. Los apóstoles en Jerusalén oyen de esta iglesia establecida y envían a Bernabé, que también va en busca del apóstol Pablo. Mientras, regresando a Jerusalén, vemos que Herodes manda matar al apóstol Jacobo y encarcela al apóstol Pedro, la cual el Señor libra a Pedro y muere Herodes. Del capítulo 13 al 14 vemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que empieza de Antioquía. Como ya hemos visto, en Antioquía de Siria, el Espíritu Santo separa a Pablo y Bernabé para una obra misionera. Este viaje misionero empieza en Antioquía de Siria, en Hechos capítulo 13, y termina al finalizar el capítulo 14, cuando regresan a Antioquía. Al regresar en Antioquía, como sabemos, en Hechos capítulo 15 hasta el 18, Pablo y Bernabé tienen que dejar Antioquía para ir a Jerusalén a tratar con la enseñanza de la ley, la circuncisión para los gentiles que los judíos estaban estableciendo, la cual fueron hasta Jerusalén para lidiar con este problema. Después, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y Pablo elige a Silas para ir con él en un segundo viaje misionero que empieza al final de Hechos capítulo 15 y termina cuando regresa a Antioquía al final de Hechos capítulo 18. Antes de que Pablo regrese a Antioquía, deja a Aquila y Priscila en Éfeso, la cual nos va a dar una idea muy buena a cómo vamos a empezar Hechos capítulo 19, donde ayudan a un judío elocuente, conocedor de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, llamado Apolos, que, como sabemos, solo conocía el bautizo de Juan. Y esto nos trae a Hechos capítulo 19, la cual es el capítulo que vamos a estar estudiando esta tarde. Pero es importante que nosotros regresemos a Hechos 18, versículos 22 y 23, que el hermano Ramón ya nos leyó, ya nos explicó la semana pasada. En Hechos 18, 22 y 23, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vemos que después que regresa a Antioquía, empieza su tercer viaje misionero. Todo el capítulo 19 vamos a estar enfatizando, o la palabra enfatiza, Éfeso. Todo lo que vamos a estar viendo es lo que va a suceder aquí en Éfeso. Así que vamos a empezar Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. Las escrituras nos dicen: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superior, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. En el versículo 2, lo primero que quiero que notemos es que dice las escrituras la palabra creer. Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. La palabra creer bíblicamente en la palabra de Dios no es la idea de solamente creer como muchos lo interpretan hoy en día. Creer en la Biblia es cuando una persona escucha la palabra de Dios, la entiende y la obedece. Esto es básicamente la palabra creer, que tiene que ver con la palabra fe, como vemos en Hebreos capítulo 11,
versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Al entender la palabra de Dios, escucharla y entenderla, entendemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, entonces tenemos una decisión para hacer. Y las personas con buen corazón van a obedecer el evangelio. Pues los que no lo van a hacer. Muchos hoy en día, como estábamos hablando, muchos hoy en día han sido engañados, creyendo que la palabra creer simplemente significa escuchar la palabra, entenderla y simplemente estar de acuerdo con ella sin hacer nada. Y esto no es lo que la palabra creer quiere decir o significa, empezando desde Hechos capítulo 2, por ejemplo, donde el evangelio es predicado y las personas tienen que responder al evangelio si quieren ser cristianos, si quieren ser parte de la iglesia de Cristo. La otra cosa que brinqué aquí en Hechos capítulo 1, quiero que noten que el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 19 empieza citando o mencionando a Apolos, la cual leímos en Hechos 19. No creo que aquí, como el resto de la palabra de Dios, Apolos no aparece aquí por coincidencia. Es más, Apolos tiene mucho que ver con estos discípulos y lo que ellos pues habían hecho, lo que creían. Cuando Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Todos sabemos, al estudiar el libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, vimos cómo los creyentes recibieron el Espíritu Santo, que era por la imposición de las manos de los apóstoles. Como, por ejemplo, Simón el mago en Hechos 8:19, él dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él les ofreció dinero, quería comprar esto. Y aquí vemos que los apóstoles eran los únicos que el Señor, a través de la promesa, había prometido que iban a recibir el Espíritu Santo con poder y la palabra de Dios iba a ser revelada a través de ellos. El Espíritu lo iba a revelar a través de ellos. Y aquí vemos que cuando entendemos que los apóstoles tenían esta autoridad para hacer esto, para poner las manos sobre creyentes, para recibir el Espíritu Santo, pues no hay otra manera para recibirla en el primer siglo, sino solamente a través de los apóstoles. La única excepción que vemos en las Escrituras es lo que sucede en Hechos capítulo 10 a través de Cornelio, porque el apóstol no puso las manos sobre Cornelio, sino Cornelio recibió el Espíritu Santo, igual como los apóstoles, directamente de Dios. Y vamos a ver algo muy similar a lo que le sucedió a Cornelio en Hechos 10 y lo que le va a suceder a estos discípulos que vamos a estar viendo que no conocen el bautizo para el perdón de sus pecados en la sangre de Jesús, sino solamente conocen el bautizo de Juan. Ya que eran discípulos y el apóstol Pablo está en Éfeso y les pregunta si recibieron el Espíritu Santo, Pablo pues tenía que ahora preguntarles, pues, ¿en qué fuisteis bautizados? Esto nos indica de que en el primer siglo los apóstoles entendían, pues eso es lo que predicaban, de que una persona tiene que obedecer el evangelio para ser un cristiano, para ser un discípulo de Cristo. Y el último paso del evangelio para ser un discípulo, para recibir el perdón de los pecados, es ser bautizado para el perdón de los pecados. Como leemos ahí en Marcos 16, 15 y 16, donde Jesús, a través de la gran comisión, les dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que Dios había mandado. Vamos a seguir a través del versículos 3 y 4 de Hechos 19. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautizo de Juan.
dijo Pablo. Juan bautizó con el bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Cristo Jesús. Todos, al estudiar también, lo han escuchado a través de esta plataforma, de que el bautizo de Juan era un bautizo limitado, donde era solamente para los judíos hasta la muerte de Jesús. Y para ilustrar esta idea, vamos a citar un texto para ayudarnos con esto. Pero recuerden que en la Biblia, pues hay diferentes tipos de bautizos. La palabra bautismo quiere decir simplemente inmersión. Y lo que indica o lo que empieza un bautizo siempre en la palabra de Dios es un inicio nuevo, un comienzo nuevo. Por ejemplo, cuando una persona obedece el evangelio y es bautizada, como vemos ahí en Romanos 6, 3 al 4, vemos que es el inicio de una vida nueva. Hay un renacimiento. Así que ejemplos de bautizos, diferentes bautizos en la Biblia, solo voy a citar algunos para que no nos confundamos, pero al mismo tiempo vamos a ver que hoy en día solamente hay un bautizo, la cual es el bautizo en la muerte de Jesucristo para el perdón de los pecados. Un ejemplo, o para decir dos ejemplos, en Marcos capítulo 1, el versículo 8, aquí hay dos bautizos, que es el bautizo de Juan, la cual estamos viendo aquí en Hechos 19, y el bautizo del Espíritu Santo, que vimos en Hechos capítulo 2, por ejemplo, cuando los apóstoles fueron prometidos el Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 2, vemos el bautizo en Moisés, refiriéndose a lo que sucede en el libro de Éxodo, ahí en Éxodo 14, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, abre el mar rojo y el pueblo es como bautizado porque pasan a través de el mar rojo, que pues es tierra seca porque ya no hay agua, pero el agua fue suspendida por nuestro Señor. Y si esto no hubiese sucedido, se iban a mojar claramente, pero de cierta manera es un inicio nuevo, como sabemos, como el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 20, versículo 23, vemos que Jesús habla de su bautizo, de estar inmerso en el dolor y sufrimiento y el sacrificio de su vida, la cual una mamá de dos de sus discípulos le pregunta a Jesús que haga algo para ella, que ponga a sus dos hijos, a uno a su derecha y al otro a su izquierda, la cual Jesús les contesta hablando del bautizo que él va a experimentar y ellos pues no entienden. Pero esa es la idea de que la palabra bautizo es usado en diferentes maneras y lo podemos leer y sabemos que hay diferentes tipos de bautizo, pero lo que es importante que nosotros entiendamos es que por la autoridad de la palabra de Dios hoy solamente hay un bautizo. En Efesios capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios nos dice un Señor, una fe, un bautizo. Ahí en Efesios 4, si ustedes empiezan a leer desde el principio, vamos a notar que la manera como nos unimos en el Espíritu, o somos unidos todos en el Espíritu, estas 7 cosas son muy importantes como bases que nos ayudan a estar unidos. Y ahí estas 7 cosas, la cual 3 son un Señor, una fe, un bautizo. Y en Romanos capítulo 6, del 3 al 4, vemos que al ser bautizados es muriéndonos simbólicamente, pero sucede un renacimiento, resucitamos de entre las tumbas cuando salimos del agua. Es representando un sepulcro. Muy fácil de entender. Así que recuerden, estamos hablando de esto por lo que Pablo le pregunta a estos discípulos, porque ellos no conocían el Espíritu Santo y solo conocían el bautizo de Juan, la cual tiene sentido porque Apolos estaba predicando en Éfeso,
antes que Aquila y Priscila se topen con él y le ayudan a él entender de que el bautizo de Juan era limitado. Cuando ellos lo ayudaron, entonces él entendió mejor, claro, el evangelio ahora y empieza a predicar esto. Pero antes, mientras estaba en Éfeso, antes que conozca a Aquila y Priscila, él estaba predicando el bautizo de Juan, el bautizo de arrepentimiento, y estos 12 probablemente fueron bautizados por él. Y ahora que Pablo regresa a Éfeso, pues se topa con estos 12, que son 12 discípulos que solamente conocen el bautizo de Juan. Así que regresando a Hechos 19, el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y este es el bautizo que se enfatiza. Como estábamos hablando anteriormente, el bautizo de Juan era limitado hasta la muerte de Jesús. Ahora, todos deben de escuchar el evangelio, y el último paso del evangelio es ser bautizados en Cristo para el perdón de sus pecados. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todas las personas, todos los cristianos, al obedecer el evangelio, el último paso, ser bautizados, somos añadidos al cuerpo de Cristo a través de un solo espíritu, regresando a la enseñanza del Espíritu de Dios, que es el evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerden que en la palabra de Dios, cuando una persona obedece el evangelio, Cristo mora en él. Ponemos a Cristo en nuestras vidas. Mucha enseñanza que oímos a través de el internet, a través de la televisión, es que muchos predicadores andan predicando de que uno solamente tiene que orar la oración del pecador y aceptar a Cristo en tu corazón. Pues la única manera, de acuerdo a las escrituras, para poner a Cristo en nuestras vidas es a través de obedecer el evangelio. El último paso del evangelio para ser un cristiano, para ser salvo, es ser bautizado para el perdón de nuestros pecados, y así nos revestimos de Cristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Regresando a Hechos 19, versículo 6, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Vemos que eran 12 discípulos. Y aquí vemos que, como leímos en el versículo 6, ellos al entender de que el bautizo de Juan, pues ya solo era hasta la muerte de Jesús, y ahora lo que está vigente es el bautizo para el perdón de sus pecados en Cristo, vemos que ellos obedecen. Ahora son creyentes, obedecieron el evangelio. Pablo, como apóstol, les pone las manos y ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, igual como lo que sucedió con Cornelio. Ahí en Hechos capítulo 10, si leemos ahí, vemos que el Espíritu Santo cayó sobre ellos directamente, no a través de las manos de los apóstoles, pero ellos, lo que es similar aquí, es que hablaron en lenguas y profetizaron, igual como Cornelio. Y muchos creyentes, cuando los apóstoles les ponían las manos, pues recibían el Espíritu Santo. Esto es lo que se necesitaba en el primer siglo. Ahora, esto nos conduce a entender que todo los dones espirituales, los milagros, las señales tenían un propósito. En Marcos 16, versículo 20, la palabra de Dios nos dice de que Dios confirmaba la palabra a través de la señal o dones espirituales, milagros, señales que Dios hacía a través de estos hombres. Recuerden que en el primer siglo
ellos solo tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Los cristianos del primer siglo solo dependían de lo que el Espíritu revelaba a través de los apóstoles y otros que tenían el Espíritu Santo, otros creyentes. Ellos no lo tenían todavía escrito. Así que, ¿cómo la gente podía depender y creer que este hombre hablaba la verdad? Pues a través de la señal que Dios daba a través de estos hombres. Pero ya cuando lo perfecto, cuando el Nuevo Testamento ya fue confirmado, ya fue escrito, y nosotros hoy en día tenemos una copia del Nuevo Testamento, pues ya no necesitamos que la palabra siga siendo confirmada, porque ya está completa, ya es perfecta. Primera de Corintios capítulo 3, del 8 al 10, ahí nos enseña de que todas las señales, los milagros, los dones van a terminar cuando venga lo perfecto, refiriéndose a el Nuevo Testamento, el Evangelio, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, la cual, como sabemos, habla de toda la Biblia, donde dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y al final dice para que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Todo lo que necesitamos hoy, a todos, hermanos, visitantes, todo lo que necesitamos hoy es la palabra de Dios, entenderla y con todo el corazón obedecerla. Esto es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Los milagros tenían un propósito, como ya vimos. Los milagros no eran como muchos grupos religiosos lo hacen, lo publican, que los milagros solo son para sanar. Trae tú a personas para sanarlas. Pero el propósito de los milagros no era solo para sanar. Si era solo para sanar, no íbamos a tener 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 9, donde el apóstol Pablo tenía un problema, una enfermedad, un problema que le causaba a él pues mucho problema. Le pide a Dios 3 veces que le quite este problema. Y esto es lo que el Señor le dice en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12. Él le dice, y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente, el Señor le dice a Pablo. ¿Y quién no quisiera que le quiten alguna enfermedad, algún problema que nos detiene de hacer las cosas como quisiéramos? Pues así es. Así que regresando a Hechos capítulo 19, vemos en el versículo 8 y 9, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recuerden que los judíos eran el pueblo de Dios. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Así que ellos debían de ser fáciles para convertir al Evangelio. Y Pablo, cualquier ciudad que él iba, el primer lugar que él quería ir era en una sinagoga. Una sinagoga era un lugar específico, un edificio donde los judíos se reunían para hacer actividades judías, casi como lo que se hace en el templo, pero solo había un templo. La sinagoga era la localidad que tenían ellos en diferentes locales para sus actividades judías delante de Dios. Habían lugares como Filipo, por ejemplo, que leímos en este libro de Hechos, la cual no había una sinagoga. Donde había una sinagoga significa que había suficientes judíos numerosos para poder establecer un lugar para actividades judías. Donde no había una sinagoga significa que tal vez había una presencia de judíos, pero era muy pequeña, donde no estaba lista todavía para tener una sinagoga como en Filipo, donde iban por el río en el día de reposo y a orar y hacer lo que hacían los judíos.
La otra cosa aquí en el versículo 8 dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recuerden que al estudiar el Antiguo Testamento del reino de Dios, que fue prometido, por ejemplo, ahí en Daniel capítulo 2, a través del sueño de Nabucodonosor, que iba a suceder durante el cuarto reino que vemos en su sueño de Nabucodonosor, que era el imperio romano, que Dios iba a establecer su reino durante este imperio, el imperio romano, y esto sucede durante el tiempo de Jesús, y Jesús establece su reino. Su reino no es un reino espiritual, no es un reino físico, sino es un reino espiritual, donde las personas que escuchan el evangelio la entienden y obedecen y se mantienen en el evangelio, en esta comunión con Dios, son ciudadanos de este reino. Vemos que muchos judíos, como debían de ser los más fáciles porque estudiaban el Antiguo Testamento, pero cuando ellos endurecieron sus corazones, las cosas vienen a ser un poco más difícil para el apóstol Pablo. Déjenme continuar en Hechos 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de un llamado tirano. Ahora, estas palabras, el camino, por ejemplo, cuando Saulo, ahí en Hechos capítulo 9, vemos que él estaba persiguiendo a los cristianos. Ahí nos describe que él perseguía los del camino. Esa idea del camino es el camino correcto, el único camino donde siguen los creyentes de Cristo, claro. Y ellos, al endurecer sus corazones contra lo que Pablo estaba enseñando, usando el Antiguo Testamento que ellos sabían, endurecen su corazón y en vez de escuchar, endurecen su corazón y maldicen el camino. Es algo muy triste. ¿Cómo Pablo va a ayudar a estos hombres que compongan su vida con el Señor? Pues es más difícil, no se puede. Pero vemos que Pablo trata de hacer las cosas separando para que no haya influencias, porque los judíos son un problema, especialmente cuando no creen. Vemos aquí la mención de un tal tirano que tenía una escuela. Probablemente el apóstol Pablo le predicó a él, tal vez era cristiano o tal vez solo le escuchaba, pero la cosa es que Pablo tenía el privilegio de ir, parece, ahí en su escuela y predicar el evangelio. ¿Qué más el apóstol Pablo quisiera hacer sino predicar el evangelio? Y esto lo vemos o lo vamos a continuar viendo a través del libro de Hechos. Vamos a continuar en el versículo 10, Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Así que lo importante que vemos aquí en el versículo 10 es que cada persona que predica el evangelio tiene un privilegio de que todos oigan la palabra de Dios. Nuestro trabajo no es para convertir a las personas. Nuestro trabajo es predicar el evangelio y el evangelio es el que va a convertir el corazones de las personas. Cuando las personas oyen el evangelio, nosotros hemos hecho nuestro trabajo porque lo han oído y lo han entendido. Cuando hay corazones sinceros, van a obedecer el evangelio. Claro, van a haber personas que no la van a obedecer, que tal vez va a ser la mayoría, pero hay personas con buen corazón que al escuchar la verdad no van a tener ninguna otra opción de ser sinceros en sí mismos y obedecer el evangelio. Continuando en Hechos capítulo 19, no vamos a estar leyendo cada versículo, pero vamos a estar viendo la idea que vemos aquí desde el 11 al 16. Vemos de que los milagros
se continuaban haciendo a través de las manos de hombres fieles como los apóstoles. El versículo 11 y 12 nos dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Al entender esto, de que la palabra, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, no estaba completo, sino se estaba haciendo a como estaba pasando el tiempo, la gente tenía que seguir escuchando el evangelio y claro, a través de los milagros. Esto aún confirmaba a la gente que esta es la palabra de Dios y debían de escuchar estas palabras de estos hombres. Pero algunas otras personas tenían una mente diferente. En el versículos 13 y 14, vamos a leer. Pero algunos de los judíos, exhortistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Escabe, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Recuerden que los judíos, como hoy en día, muchas religiones mandan a personas en diferentes lugares. Los judíos, por ejemplo, los que estaban en Jerusalén, los sumos sacerdotes y todos estos mandaban personas a diferentes partes donde habían judíos, pues para hacer diferentes obras. Vemos que estos se dieron cuenta del poder que tenían los apóstoles y discípulos de Cristo, que ellos tomaron la iniciativa de querer ir y sacar demonios por el poder de Dios que tenía, el poder que tenían los apóstoles y los creyentes en Cristo. Y aquí dice, como hemos leído, que ellos pues intentaron invocar el nombre en el versículo 13. Intentaron, que quiere decir que en realidad pues no pudieron. Y algunos se preguntan, ¿pero por qué no pudieron? Y a otras personas aún citan Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Y dicen ellos, ¿pero por qué sí se pudo en Marcos y no se puede en Hechos 19? Vamos a leer Marcos 9, 38 al 40. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pues decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Y por qué aquí en Marcos 9 el Señor deja que estas personas saquen demonios y en Hechos 19 no sucede así? ¿Hay una diferencia? Pues claro que hay una diferencia muy grande, como lo que estábamos hablando anteriormente. El bautizo de Juan, por ejemplo, solo iba a estar vigente hasta la muerte de Jesús. De igual manera, durante el tiempo que Jesús vivía en la tierra, todos los judíos debían de creer en Jesús. Eso era lo importante, y ser bautizados para el perdón, ser bautizados en el bautizo de arrepentimiento. Eso es lo que ellos debían de hacer para el perdón de sus pecados. Eso es lo que debían de hacer. Pero ya después de la muerte de Jesús, ya iba a ser diferente. Así que durante el tiempo cuando Jesús vivía, él quería que todos los judíos crean en él. Y si habían hombres que no eran parte de él todavía, porque el evangelio todavía no había empezado, él quería que todos los judíos hablen y prediquen a Jesús para que cuando venga el evangelio, entonces va a ser más fácil. Así que todo esto que sucedía durante el tiempo de Jesús era limitado. Ya después
que el evangelio empieza después de la muerte de Jesús. El tiempo ya cambia y ahora los embajadores del evangelio son los apóstoles. Ellos son los que Jesús les prometió que iban a recibir todo el poder a través del Espíritu Santo y predicar toda la verdad, y nadie puede brincar ahora el plan que Dios ha puesto sobre los apóstoles y los discípulos de Cristo. Ya no trabaja así. Es más, vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, donde aquí nos revela la palabra: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que mientras que Jesús vivía, su testamento aún no era válido, no era vigente, sino hasta después de su muerte empieza, la cual, cuando empieza ahora su testamento, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, empiezan a predicar toda la verdad y reciben el Espíritu Santo, pues ellos eran los únicos indicados por Dios para empezar esto y poner las manos para que las personas reciban el Espíritu Santo. Pero estos judíos pues no eran cristianos, ellos no van a poder hacer esto porque ya no estamos en el tiempo cuando Jesús vivía. Vamos a seguir aquí en Hechos 19, 17 y 18. Dice las Escrituras: y esto fue notorio todos los que habitaban en Éfeso, así junto con griegos, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Quiero que noten de que cuando el evangelio, como Pablo había llegado ahí, y el evangelio aún se estaba predicando, muchos estaban escuchando y estaban creyendo y empezaron a cambiar sus vidas. El nombre del Señor se estaba magnificando, muchos estaban escuchando, y esto solamente va a traer problemas para el apóstol Pablo más tarde en este capítulo. Y el cambio de la vida de las personas, recuerden que aquí dice judíos como griegos, así que habían judíos en Éfeso, no tantos para hacer una sinagoga todavía, pero habían, en Éfeso había una sinagoga, discúlpenme, así que en Éfeso había una sinagoga y habían muchos judíos, pero también habían muchos griegos, más gentiles que judíos en Éfeso. Ahora vamos a ver el versículo 19 y 20. Dice: asimismo, muchos de los que habitaban practicaban la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto, hermanos, es buena noticia, porque personas que practicaban magia, la cual, como sabemos, es condenado por el Señor, porque no es correcto practicar estas cosas que nosotros no conocemos, que son mentiras, pero la gente lo hacía. Y no solamente lo practicaba, tenía que pagar dinero, y mucho dinero, para recibir algunos de estos libros. Ahora, solo para que tengamos una idea del valor de estos libros, rápidamente. En Mateo 20, el versículo 2, el Señor aquí nos da una idea. Dice ahí: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. En esta parábola, 1 denario es lo que se ofrecía para obra de un día a un obrero. Ahora, 1 denario era una moneda de plata, pero habían diferentes monedas de plata en el tiempo, en el primer siglo. Había denario y también, como sabemos, había dracma. Y los dos eran monedas de plata que tenían valor muy similar. La idea es que si el valor de trabajar un día se paga una moneda de plata, y estos libros que se quemaron,
sumaron 50,000 monedas de plata. Si dividimos 50,000 por 365, que representa los días del año, de un año, vamos a terminar con 137 años, más o menos. 137 años. Ahora nosotros no vivimos, ni los del primer siglo vivían tantos años, pero vamos a tratar de entender el valor de estos libros para ver qué usted haría si usted tuviera en posesión estos libros y saber el valor de ellos hoy en día. Ahora vamos a ver cómo lo ponemos hoy en día. Bueno, ya que vamos a poner que una persona gana hoy $50 al día, lo multiplicamos por 365 días al año, que viene a ser, vamos a decir, $18,250 al año. Si lo multiplicamos por los años que sacamos de los 50,000, que es 137, vamos a terminar con $2,500,000. Ahora, si usted tuviera libros que tienen un valor de 2,5 millones, ¿qué usted haría con ellos? ¿Los quemaría o los vendería? Pues esta gente sabía que esto es malo, esto no sirve. ¿Para qué venderlo? Y decidieron quemarlo. Esto demuestra la fe y la confianza de estos hombres en la palabra de Dios, que es muy importante entender. Ahora, para terminar este capítulo rápidamente, en Hechos 19, desde el 21 al 41, recuerden, el apóstol Pablo se está predicando el evangelio. Muchos están escuchando, están cambiando, y muchos gentiles y judíos están ahora sirviendo a Cristo. Mucho gentil está dejando los ídolos que sabemos que son muchos en Éfeso, y están empezando a creer en Cristo, a creer en el Señor, y no siguen a estos ídolos. Esto viene a traer problemas para el apóstol Pablo, porque van a venir o van a estar ahí personas que como sabemos, viven de los ídolos, haciendo ídolos con las manos y otras cositas, como vamos a estar leyendo, y ellos van a culpar al apóstol Pablo como el problema de que ellos están perdiendo en sus ventas. Vamos a leer desde Hechos 19, del 23 al 26. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Dimitrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciéndoles de que no son dioses los que se hacen con las manos. Recuerden que el evangelio era tan exitoso en Éfeso de que las personas que vivían de los ídolos y de las templecillos de los que hacían ahí, fueron hechos afectados, porque ya no estaban vendiendo como normalmente venden, o estaba cayendo. Tal vez estaban mejorando su venta en unos años atrás, estaban mejorando cada año, y ahora que viene Pablo y se empieza a predicar el evangelio, en vez de seguir creciendo, ahora empieza a caer la venta tanto que esta gente son afectadas. Y este Dimitrio, que parece ser el líder de este grupo de personas que viven de este oficio, se reúne con todos ellos, pues, para culpar al apóstol Pablo y para tratar de hacer algo. Vamos a seguir leyendo el 27 y el 28. Dice: y no solamente hay peligro
de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Éfeso, como sabemos, una ciudad influenciada por los griegos. Diana, realmente originalmente siendo una diosa griega, tiene un templo en Éfeso majestuoso, donde hasta una imagen de ella estaba en este templo enorme. Y muchos se asombraban a ir a este lugar. Una cosa que quiero que noten, de que cuando hablamos de ídolos, no se puede comparar un ídolo con el creador. Y este es el problema que tienen los hombres. Los hombres nunca han visto la grandeza de Dios, porque nadie puede ver la grandeza de Dios físicamente hablando, porque si el sol que Dios ha creado es muy pequeño al resplandor de Dios, se imaginan si Dios viene al cielo, quema al mundo instantáneamente. Así que los hombres inventan y hacen ídolos. Pero estos ídolos que los hombres hacen dependen de los hombres. Sin los hombres, estos ídolos no sirven para nada. En cambio, el creador, él no necesita que los hombres hagan nada para él. Él les ofrece ayuda, como nuestro Dios nos ha mostrado. Él nos ha mandado a su Hijo para salvarnos, porque nosotros como personas siempre hemos sido desobedientes. Por eso se necesitaba que Dios mande a su Hijo morir en la cruz para el perdón de los pecados. Si no, íbamos a estar aún perdidos. Continuando, Hechos 19, 29 al 31. Y la ciudad se llenó de confusión. Y de una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Recuerden que el pueblo, este líder de estas personas que tienen este oficio, que creen que el apóstol Pablo pues es el que está causando todo este problema. Ellos están causando un problema ahí en Éfeso que puede causarle aún más problemas, porque cuando la multitud se empieza a descontrolar, va a haber violencia, va a haber muertes, va a haber problemas. Y por eso el pueblo no debe de perder la mente y empezar a hacer estas cosas. Pero ellos ya han hecho esto, han empezado esto, y hay gentes que van a estar en esto, ni saben nada, pero están en ello, y el grupo está creciendo y creciendo y creciendo, y a como más grande quede el grupo, más problemas para parar ese grupo de personas que han perdido la mente. Versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentare en el teatro. Recuerden que el apóstol Pablo no temía. Él siempre quería estar delante de las personas predicando el evangelio, para que él, defendiéndose, predica el evangelio y las personas podían escucharlo. Pero a este momento no era una buena idea que él salga a hablar con esta gente, porque esta gente lo van a matar. Versículos 32 al 34. Dice: unos pues gritaban una cosa y otros porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían ni por qué habían reunido. No sabían ellos ni por qué se estaban reuniendo ni causando problemas. Ese es el problema con la gente. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio
con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Recuerden que habían judíos y gentiles. Y los judíos, pues tampoco querían problemas, no querían que el pueblo se pierda la mente y haga problemas. Así que van a haber personas que van a salir entre grupos, donde quiera que vayamos. Hay personas que van a querer que el pueblo que no queda loco, que la gente no empiece a destruir cosas y quede violenta, sino que todos pues se controlen y que haya paz y que se controle todo. Pues vemos que este hombre, Alejandro, se para tratar de silenciar y que controle al grupo. En el 34 dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos en una voz gritaron, casi por horas, grande es Diana de los Efesios. Cuando ellos vieron que este hombre es un judío, ellos saben que los judíos tampoco creen en Diana como ellos, que son gentiles, y por eso no iban a escuchar a este hombre, porque este hombre era un judío, nada diferente casi a lo que tal vez Pablo enseña. Vamos a continuar. Hechos 19, 35 al 37. Dice aquí, entonces el escribano, y antes que siga, el escribano es un oficial encargado de los registros. Él sabía todo lo que sucedía en su ciudad. Aquí en Éfeso, por ejemplo, este era un oficial. Cuando dice aquí, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esto, hermanos y visitantes, todos estos dioses de mitología griega tenían una conexión con el estudio de los planetas. Es más, muchos de los planetas tienen que ver con los dioses griegos. Y aquí vemos un ejemplo de esto. La multitud, como estamos viendo aquí, pues este hombre que se respeta en la ciudad, va a hablar y él va a tratar de traer orden. Dice aquí que apaciguando a la multitud, la cual estaban escuchando. Versículo 37, pues que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Así que él empieza su discurso acordando con ellos y diciendo, ¿quién no sabe estas cosas? Porque allí en Éfeso había un templo, como estábamos hablando anteriormente, de Diana, la diosa de los Efesios, donde había una imagen de ella enorme y todos se asombraban a ir a este lugar, pero todo era hecho por hombres, como sabemos. Y él, pues, está acordando con el pueblo para que el pueblo no se descontrole, sino que los ponga en control, que todos se mantengan como estamos viendo aquí, apaciguando. Versículo 36 dice, el 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Aquí este hombre, al apaciguar a la multitud, vemos que él les dice algo realmente correcto, porque él nos dice, pues, ¿dónde están estos hombres que ustedes están culpando? La cual, pues, no han robado un templo. Cuando dice ahí sacrilegios, no han robado un templo. No son Pablo no andaba hablando mal o contra Diana, pero en realidad, cuando se predica el evangelio, una persona que predica el evangelio no va a enfatizar a un ídolo, sino todos los ídolos son condenados porque solamente hay un Dios y el único Dios, no se puede comparar a estos ídolos. Así que hasta hablar de un ídolo es pérdida de tiempo.
Y esto es lo que está diciendo este hombre. Probablemente este hombre, este oficial, de igual manera también había escuchado el evangelio. No sabemos, no nos dice, pero lo que él está diciendo tiene mucho sentido. Versículos 38 y 39. Que si Demetrio, oigan qué dice él, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsul hay. Acúsense los unos a los otros. Él les dice, si hay un problema, si ustedes tienen algún caso, traigan a los hombres y vamos a ver qué es la situación. Hay todo listo para que haga una corte, para que haga lo que ustedes quieran. Versículo 39, y si demandéis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir. Así que él les dice, no hay problema. Ustedes tienen un problema, ustedes tienen un caso, traigan sus evidencias, vamos, todo está listo para hacer lo que se tenga que hacer. Al finalizar los dos versículos, 40 y 41, dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, porque esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de esto, de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos que finaliza este capítulo mirando la idea de que esta gente pues quería hacerle algo al apóstol Pablo, pero a como vemos de lo que sucedió, no tenían ningún lugar para ir contra él. Pero siempre, cuando uno pierde dinero y no está haciendo lo que hacía, buscan una excusa y a Pablo es el que quieren matar. Gracias a Dios que había este hombre que vino a apaciguar al grupo y todo regresó a control. Gracias a todos por escuchar. Espero que se haya leído algo, hayan entendido mejor el libro de Hechos hasta donde estamos y que Dios nos ayude para continuar con estos estudios para que todos puedan tener su oportunidad para también estudiar y que muchos más puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Muchas gracias al hermano Jorge por esta exposición. Realmente tocó varios temas muy interesantes como la fe, el bautizo, el Espíritu Santo, los dones, también el valor de estas personas que obedecieron en Éfeso, que tuvieron el valor de quemar esos libros tan costosos, pero tan malos. También nos habló de la actitud de los paganos, de la actitud de este hombre sabio, escribano, que dio buen consejo para calmar los ánimos de aquellos que querían echar mano de Pablo y sus acompañantes. Sobre todo el mensaje del Evangelio, hermanos, queda bien resaltado en este capítulo 19. Voy a dejarle lugar al hermano que tiene la oración para que nos dirija y después de esto vamos a los comentarios. Hermano Mario, por favor. Gracias, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea su nombre. Damos infinitamente gracias por permitirnos este momento de poder estudiar, escudriñar tu bella y santa palabra. Gracias por el siervo que puso tu palabra. Siempre dele la fuerza, el ánimo, para que él siga predicando tu palabra. También, Padre, pidiéndole por aquellas personas que todavía no han obedecido al Evangelio, que van a escuchar, que puedan entender la verdad de tu palabra, para que así ellos, en un día no muy lejano, puedan llegar a conocer esa verdad, a obedecer esa verdad y a practicar esa verdad. Bendice, pues, Padre, a cada uno de tus hijos, para que podamos hacer siempre tu voluntad. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos, a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comentar, amados, si usted desea comentar,
Vamos a poner aquí, primeramente está el hermano Ramón Herrera, y luego sigue el hermano Osvaldo, el hermano Ismael y luego el hermano Mario. Así que tienen la palabra si gustan comentar, hermanos. Gracias, hermano Pon. Pues muchas gracias, hermano Jorge. Muy bien su estudio, y como bien lo mencionó nuestro hermano Pon ahorita, ¿verdad? Los varios puntos que usted tocó, de verdad muy interesantes y necesarios, porque, por ejemplo, ahí donde leyó de versículo 18 al 20, cuando dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Podemos ver, hermanos, que precisamente el poder que tiene el evangelio para cambiar a una persona, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, lo que Dios desea, que el hombre llegue al verdadero arrepentimiento, que haya una conversión en la vida de la persona. Porque muchas veces nos podemos jactar de decir, no, pues yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y cuán importante es eso, que verdaderamente haya un cambio en nuestras vidas, que se vea. Y estos hermanos, se veía cómo la palabra trabajaba en ellos. Es mi comentario. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, hermano Jorge. Gracias, hermano Ramón. Hermano Osvaldo. Gracias, hermano Andrés. Y gracias al hermano Jorge por la meditación en esta tarde. Solamente recordar, ¿verdad?, que ahí encontramos en este Hechos capítulo 19 el establecimiento prácticamente de la iglesia en Éfeso. Y vemos ahí cómo por medio del evangelio y la predicación de él, ¿verdad?, hay personas que han llegado a Cristo y ahora pues han sido bendecidas con toda bendición espiritual. Gracias, hermano Jorge. Dios te bendiga por tu esfuerzo de predicar la palabra. Gracias, hermano Osvaldo. Hermano Ismael. Gracias a nuestro hermano Jorge González. Muy buen trabajo. Se admira, ¿verdad?, cuando se presentan estudios así que son capítulos largos y todavía estos hermanos pueden terminar a tiempo. Quizás se toma un poquito más, pero nuestro hermano hizo muy buen trabajo con el tiempo que tenía. Y me llamó la atención la palabra creer. Y si no me equivoco, se me que en Hechos 18 que dice, muchos de los corintios venían, creían y eran bautizados. Algo así dice. Así de que siempre la palabra creer es una palabra que incluye otras cosas. Como dijo nuestro hermano, incluye todo, pero lleva al final la palabra obediencia, ¿verdad? Porque también dice que los demonios también creen y tiemblan. Así de que es más por la fe. Entonces, no va a haber salvación. Es lo que está diciendo Santiago. Y me llamó la atención esa palabra. Es una palabra, una de las más malentendidas, y que la gente no entiende y piensan que solamente es nomás conocer a Jesús, saber de Jesucristo, creer que existe y hay la salvación, pero no envuelve, como dijo nuestro hermano, más.
todo, oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos, y todavía así ah, permanecer fieles hasta el fin, como dice ahí en Apocalipsis. Ah, entonces, buen trabajo, hermano, buen trabajo, mucha información que, que dio, pero muy, muy bien explicado con el tiempo que tenía. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Hermano Mario. Para agradecer a nuestro hermano Jorge por la lección, muy buena lección, pues muy buena desarrollo de todo lo que la persona que no ha obedecido a Cristo puede obedecer. Sabemos que hay muchas personas que han pertenecido a determinada religión y les entienden la palabra, entienden muchos temas, pero ya cuando llegan al bautismo ellos dicen, no, es que ya fuimos bautizados y hay un solo bautismo. Pero aquí en Hechos 19 vemos que estas personas obedecieron al verdadero bautismo que Dios manda en las Escrituras. Si hay un solo bautismo, pero ese bautismo es el único y verdadero que Cristo ha mandado a través de su palabra. Que yo me haya mojado en alguna otra religión, eso no es bautismo. Y es lo que tienen que entender muchas personas para que puedan recibir el perdón de sus pecados y puedan llegar a tener la comunión con Dios y ser hijos verdaderos con Dios. Y usted lo explicó muy bien, hermano, y es un capítulo muy bueno para que las personas puedan reflexionar. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por su excelente presentación. Dios le bendiga. Así es, el bautismo debe ser uno solo, pero en referencia a el bautismo que Dios aprueba. Como decía nuestro hermano, el bautismo parece que es el tabú de las personas que oyen. Hasta en mi caso, yo lo experimenté cuando yo oí el evangelio y comprendí todo lo que tenía que hacer. Al momento que me invitaron a bautizar, me dije, espérate tantito. ¿Por qué? Si ya entiendes, ya, sí, pero espérate, es que bautizarse es otra cosa. Es lo mismo, nomás que uno tiene ese, pero si uno no viene a Cristo a través de bautizarse para perdón de pecados, pues no es salvo, no entra al reino de Cristo. Hay que es muy importante este énfasis en cuanto a que el bautismo debe de ser el bautismo que manda Cristo, ¿verdad? Y debe de ser, no se puede evitar. Gracias, hermano Mario. Hermano Jorge González, ¿quiere comentar, agregar algo más, hermano? Creo que ustedes pues han cubrido todo lo demás, así que pues gracias a Dios y que continuemos, hermanos, dándole como siempre. Bueno, amados hermanos, si ustedes me permiten, voy a despedirme de los hermanos que tenemos en Facebook, hermanos y amigos que nos escuchan. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y les invitamos a que estén con nosotros el próximo lunes, si Dios lo permite, con el capítulo 20. Muy buenas noches y Dios les bendiga. Y voy a cortar aquí la grabación.